Faltan segundos para las 12 para llegar al mediodía en toda la República Argentina. Bienvenida, Gila Vilker, un placer tenerte. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un placer acompañarte. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Te estás riendo, te reís. Acá nos vemos y nos reímos. Estoy acostumbrado yo. Hoy fue un tema de pero conversación. Pero te tocó a vos esta vez. ¿De qué estás hablando? ¿De qué tuit hablas, Willis? Después del tuit del presidente. Sí. A partir de un trabajo de Tomás Díaz Cueto, periodista de La Nación Más, que lo presenta en Twitter Berti Venegas Lynch, y que tiene que ver con una encuesta que tu consultora, de la cual sos directora, 3.0 y la Sastrería hicieron. Bueno, Díaz Cueto hace su propio contexto de la encuesta y bueno, va subiendo, va escalando el tema, primero en el ecosistema libertario, primero con Berti Venegas Lynch y después con el presidente que dice un Peruca rabioso, la otra pasada de zurda. Esa soy yo. Esa sos vos. Se supone que soy yo. Obviamente siempre con preguntas sesgadas para satisfacer el apetito antiliberal. El periodista que aparecía divulgando, otro gran delincuente operador, creo que quiso escribir delincuente, seguro añora dar una guitarra a Golperto. Creo que es Nacho Girón, el que sí. A quien conozco de hace muchos años también. Bueno, y bueno, te tocó. Yo te voy a decir algo. Contame todo. Llegué. No, sí, bueno, no, políticos que se enojan con los números no es la primera vez que vemos. ¿No? Digamos, no. Digo, cualquier encuestador sabe lo que es dar muchas veces un número difícil o un número, digo, no todo el mundo recibe igual los números. Ahora, creo que hay algo ahí que es una dificultad para reconocer, o por lo menos una dificultad pública para reconocer, porque esta misma semana el presidente pidió paciencia, también tuvo una actitud un poco como... Hablo de meses duros, sí. Del orden de lo inesperado, un trimestre difícil, renovar la paciencia. Entonces hay algo en la escena, en el clima anímico, en el clima social, político, económico, que está cambiando, que lo reflejan las encuestas y que yo creo que el propio presidente también toma nota. Sí, y además estamos hablando de sondeos conceptuales, no encuestas en el año electoral. A ver, las encuestas son solo eso, son encuestas. Te traen el clima. Obviamente los números, las fotos valiosas, las fotos importantes y que dan legitimidad a un gobierno y al ejercicio del poder, es siempre la urna. Ese es el número que ordena una sociedad. Los sondeos son sondeos, te van mostrando un poco el pulso. Y la gente va cambiando de opinión, o sea. La gente va cambiando de opinión a lo largo de entre elección y elección. Pero siempre decimos lo mismo. Hay personas que votaron en 2011 a Cristina Fernández, en 2015 a Mauricio Macri, en 2019 a Alberto Fernández y en 2023 a Javier Milei. Absolutamente. Los oficialistas de todo oficialismo que existen, que son un perfil... Los que ganan siempre. Y que son, yo te diría, personas que están a la búsqueda de cambio y tratando de encontrar algo que traiga una mejora, que traiga un alivio. Cuando a veces esa mejora, ese alivio, no termina de materializarse, de concretarse, bueno, empieza a aparecer la crítica. Ahora, ¿la crítica qué significa? ¿Pérdida de adhesión o llamado de atención? Depende del momento. Sí, claro. Depende del momento. No siempre un dato crítico es un dato irreversible. No. Para nada. El famoso no te escucho más. Bueno, y después te vuelvo a 20 escuchar. minutos estás escuchando al día siguiente. Sí, además te voy a decir algo. Sí. Lo sabemos de nuestra vida privada también. Cuando alguien le dice a otra persona, no te escucho más, no lo quiero escuchar más, sigue elaborando pensamientos sobre esa otra persona. Sí, le sigue hablando. Sí. ¿No? Digamos, o sea, tenés todavía vínculo abierto. Sí. Cuando la escucha no va más, se bajó la persiana y ni siquiera declaración. Y no se anuncia. Perfecto. Cuando dicen fin en el posteo. Tienen un seguidor menos. Bueno, está bien, hacelo. Bueno, ¿cómo evaluó usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Es la pregunta que hicieron junto con la Sastrería y que tiene estos resultados. Entre muy buena y buena
es un 33%, es un tercio del electorado, me parece un número muy alto para un tercer año, más allá de que hay otros meses y otros momentos de la gestión Milei con un número más alto, pero teniendo en cuenta que es el tercer año, el 33% me parece un número alto. Mala y muy mala, los otros 2 tercios, 66,2. Entre mala, muy mala y un 0,8 que no sabe. Bueno, sí. ¿Qué te sugiere a vos este número? Bueno, a ver, habíamos hablado hace 2, 3 semanas atrás, el presidente estaba en 37, 38 puntos. ¿Te acordás ahora de la gestión? Está en 33. Bueno, lo que estás viendo es que a lo largo de las últimas 2, 3 semanas ha habido un desgaste. Sí. ¿Es un desgaste razonable? Sí, es un desgaste razonable, teniendo en cuenta sobre todo la situación difícil que está atravesando el gobierno. Yo creo que acá hay algo que es que es sorprendente porque en realidad lo sorprendente es lo que venía pasando hasta ahora, que fueron prácticamente 2 meses y medio de gestión de gobierno con una adhesión sostenida de prácticamente la mitad de la población. Sí. No, o sea, hasta te diría hasta el año pasado, hasta el 2025, o sea, todo lo dominante en el 2024 y en el 2025 sí. fue un acompañamiento de 50 puntos. Tenemos el slide para aquellos que nos ven por YouTube. Los evolutivos, ¿no? La verde y la roja, por ejemplo, en marzo del 24, la evaluación era del 50,2, fue subiendo hasta tener 51,5. Después bajó un poquito en octubre del 24. Es una meseta. Pero tenés 48, 49, 47, 46. Tenés un 50% en junio del 25. Es un montón. O sea, es un gobierno... En octubre del 25, mes electoral, tras la derrota en Provincia de Buenos Aires, es la elección de mitad de mandato en la que el gobierno aumenta drásticamente su participación en el Congreso, su representación en el Congreso, tenías 42,5. ¿Cuánto sacó? Más o menos eso. 41, 42 puntos. Sí. O sea, adhesión, se da esta particularidad de que adhesión termina siendo voto. El que aprueba la gestión está inclinado a votarlo. Sí. Claro. Entonces, acá hay algo que es interesante, que es que el peor momento fue septiembre, que fue la difícil elección de provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí. Y remontó un poquitín, llega a octubre con 42, saca 41-42, el triunfalismo de octubre lo hace crecer un poco más, entonces prácticamente, excepto algunos momentos críticos que ha tenido, vos fíjate, las bajas coinciden con situaciones difíciles. Cuando vos mirás los evolutivos, las bajas coinciden con situaciones difíciles. La primera baja, que fue octubre del 24, fue, se van a acordar, asado para 87 héroes que votaron el veto al aumento de los jubilados. Bueno, primera baja. ¿Qué muestra el gobierno? Que bajó y que tuvo capacidad de recuperar elasticidad. Elasticidad, bajó rápido, se recuperó rápido. La segunda caída fue la que tuvo que ver con, fue post-Libra, pero sobre todo la inflación, ¿se acuerdan del más de 3 puntos en marzo? O sea, fue Libra-febrero y en marzo la dificultad económica. Antes de la salida del cepo para personas físicas, que fue el 11 de abril. Exactamente, ese momento fue el otro momento difícil que tuvo el gobierno, cayó, volvió a recuperar. El tercer momento difícil arranca con Andis y que termina, y discapacidad, el caso de corrupción y discapacidad, y termina con un momento muy difícil en septiembre en la provincia de Buenos Aires, en octubre yo te diría una campaña épica, espectacular, que lo da vuelta, con un ordenamiento social donde 2 de cada 3 de esos votos decían banco lo que hace, banco fuerte lo que hace, y 1 de cada 3 dijo, antes de que vuelva al peronismo, vieron el resultado de la provincia, el gobierno nacional. Más Trump, Besen, incluso se coló el tema expert. El salvataje, que ¿no? Potencia a Santilli, termina siendo Santilli el principal candidato. Y por espacios políticos, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei según votos de 2023? Sí, ese cuadrito es interesante porque lo que estamos viendo acá es cómo es el comportamiento de aprobación o desaprobación del gobierno según el voto de las generales. Sí. ¿Por qué es importante? Porque lo que vos ves acá es quiénes son los que adhieren y quiénes son los que critican y cómo se está comportando hoy, o sea, dónde está la pérdida de adhesión. Claro. Y lo que es interesante es que el segmento
digo, obviamente el votante de masa obviamente va a ser crítico. Sí, claro. No Ni esperemos nada, 9,5. no esperemos nada distinto porque es así. Y el Ahora, 0,1 de los votantes de masa cree que la gestión es buena o muy buena. o sea, nada. Es un rechazo en bloque. Es un Claro. rechazo ideológico en bloque. Ahora, creo que el dato ahí más interesante es ese 46,5 Totalmente. de voto amarillo, voto a Patricia Bullrich, que hoy están críticos con la gestión del gobierno nacional. Cuando Sí. uno mira esto, lo que trata de pensar es, bueno, ¿cuál es el ADN político de ese segmento electoral? El ADN político del votante amarillo es más institucionalista, ¿no? Comparado. Ñoño republicano. Es el ñoño Más republicano, no le gustan los insultos. Mabeles no le gustan- y Raúles. Sí, no me gusta etiquetar de ese modo, pero tenés un Sí. te estás riendo, son malos acá. No, con mucho respeto, porque la elaboración del voto, de la decisión electoral, es algo muy difícil de hacer. Sí, claro. Responde a muchas cosas y me parece que en la vida democrática hay que ser muy respetuoso de cualquier comportamiento electoral. Por eso no está bueno, no importa quién vote, ¿no? Digamos, por eso No, no está está bien, bueno sí. etiquetar negativamente, pero es cierto, se popularizó el voto como los Mabeles y las Raúles. Son nombres de gente más grande. Claro. Y es cierto, es un votante más envejecido, eso lo Sí. sabemos por análisis. Sí, pero hoy la longevidad te permite participar Por supuesto. del debate político, además de ir a votar, o sea, Pero además, o sea, sí, son votantes más grandes. Y por Claro. supuesto. Todos los votos o sea, valen uno. Todos los votos valen uno. Sí, y, como los goles. y no hay por qué. Yo te diría que hoy es al revés. Creo que hace 2 años que estamos pensando el tema de las juventudes y las nuevas preferencias, las juventudes y los cambios sociales. Y creo que cuando uno analiza el tablero político, a la política le falta mucho interpelar a nuestros mayores, los adultos, los viejos, dentro de los cuales ya estamos casi Ya con un estamos. piecito adentro, estamos, ¿no? sí, O sea, yo ya sí. estoy dentro de la categoría, No. dentro de las divisiones que hacemos en las encuestas, yo estoy en el grupo de los grandes. Vos pensás un pibito, pero ¿Cuál es la categoría? 50 y más. Yo estoy ahí. Bueno. 55. Más 50. Bueno, Olvídate. Jóvenes. Pero ¿Y orgulloso jóvenes lo hasta digo. cuándo? y jóvenes es de 49. 16 a 29. Ah. No, ya no. De 30 a No somos 49. adultos. No Ya soy somos joven. adultos. No soy Estamos joven. Más 50, sí, obvio. Son adultos jóvenes, chicos. Y nosotros somos adultos maduritos, Sí. ponele. Sheila, Claro. una consulta. Vos Sí. ahí marcas que el dato es la cantidad de votantes de Patricia Bullrich como su categorización de muy mala o mala la gestión de Milei. ¿Eso explica que el número ahora de desaprobación sea el más alto en el Sí. timeline que mostraste antes? Porque estaba en 66, ¿no? Sí. Y fue el más alto, es el más alto de toda toda la tira. serie. Sí, de toda la saga. Eso explica, digamos, esos votantes de Bullrich son los que están cambiando ahí Sí. el eje de cómo se mira al gobierno. Son los que empiezan a estar críticos porque es un electorado, yo recién decía, más institucionalista, pero también más sensible a los temas de corrupción. Claro, claro. O sea, Claro. Hablando pensá de- que es en el ADN de ese voto Sí, claro. tenés el tema de la sensibilidad. O sea, que estuvo en el origen del voto, o sea, fue un voto anticorrupción en el 15, Sí. Ujú. se siguió sosteniendo en el 19 como un voto anticorrupción Claro. y sigue teniendo esa sensibilidad hoy, por eso hay fuga. Con la potencia del desencanto por el tema de vinieron a luchar contra la casta y hay muchas cosas que tienen que ver con la casta. Que se parecen un Privilegios de poco, casta. sí. ¿Cuál cree que es el principal problema del país? Y acá va a aparecer corrupción en verde con el 33,5%, bajos salarios 19%, pobreza 11,5%, desocupación 9,9% y aparece en el quinto lugar inflación y sexta la inseguridad con 5,07%. Un lugar, por suerte, afortunadamente celebro, muy bajo con Mirá. relación a otros momentos del país donde estaba primero o segunda. La pregunta es cuál es el principal problema. Cuando vos estudias a la gente en investigación cualitativa, lo que te das cuenta es que ocupa una porción importante del cerebro y las preocupaciones. El tema es, cuando vos le preguntas la principal, quedó retraída la inseguridad. Claro. En general, en situaciones de malestar económico, la inseguridad Queda retraído. se retrae Claro. y te crecen los temas económicos. Yo creo que acá en esos números que vos recién presentabas, creo que hay 2 datos. El primero es
problemas económicos más del 50%. Claro. O sea, la economía te está ordenando la principal preocupación. Si vos sumás bajos salarios, más pobreza, más desocupación, Sí. más inflación, más tarifas, tenés arriba de 50 puntos. Sí, de hecho, hoy contaba Eugenia que la morosidad de las familias sube, creció en 28 de los 30 bancos más importantes y se cuadruplica entre octubre del 24 y febrero del 26. Ujú. No, realmente hay una dificultad para llevar adelante el cotidiano, ¿no? Digamos, el estrés familiar es algo que está ahí, que está condicionando. Y el otro elemento que por ahí hay que ver ahí es que en los últimos 2 meses lo que empieza a aparecer es una especie de pivoteo entre entre dos principales preocupaciones que yo creo que hay que pensarlas en retroalimentación, que es corrupción y bajos salarios. Claro. Hasta el mes pasado el principal tema eran los bajos salarios. Sí, y la corrupción estaba más abajo. Como una novedad, sí, como una novedad el crecimiento desenfrenado, o sea, el fuerte crecimiento, o sea, Sí. fíjate la curva que hace Ujú. de bajos salarios. Claro. Pero bueno, creo que también yo te diría, son corrupción y bajos salarios son dos temas que se piensan relacionalmente, Sí, claro. ¿no? Digamos, porque Yo no llego y mira yo no cómo llego hace y el mira, otro. claro. Claro. O sea, yo Claro. no logro pagar un alquiler, mira o sea, ¿no? Como un ida y vuelta. Lo interesante de lo que has traído hoy es que no solo es un retrato del momento, sino también a partir de lo que hoy siente cada persona, hace su proyección para 2027. Pensando en 2027, cuando termine el mandato de Javier Milei, ¿usted cree que va a estar mejor económicamente que lo que estaba en el 23 cuando asumió Milei? ¿Va a estar igual económicamente? ¿Va a estar peor económicamente? No sabe. El 11,6% no sabe. El 52% cree que va a estar peor económicamente. El 6,1% cree que va a estar igual. Y el 30,4% cree que va a estar mejor. A ver, ese no sabe, es como te reservás vos. Sí, claro. No es que no sé cómo voy a estar, te reservás la esperanza de ojalá esté mejor, Claro, no claro. sé. ¿No? Sí. Digamos, como hay algo ahí de deseo. Mira, yo creo que esta pregunta es interesante porque es una de las múltiples formas en las que podés medir expectativa y sentido del futuro. Ujú. ¿No? Digamos, Sí. cómo abre el gobierno sentido del futuro, esta vez preguntado en relación con una especie de resultado final del modelo, ¿no? Y lo que estás viendo es que hay o sea, eso hoy vale 30 puntos. O sea, hay 30 puntos que pueden abrir expectativa que tienen sentido de futuro. El resto, bueno, peor, no sabe, o sea, duda. Que son ¿no? los O sea, 30 que lo bancan, como vimos antes. Digo, hay una... Correlación. Claro. Sí, un bloque ahí sí, oficialista, ¿no? es un núcleo interesante, Sí, es sí, un sí, núcleo interesante. duro. Muy potente. Entonces, bueno, yo creo que acá hay algo, yo te decía, hay algo muy valioso porque es sentido del futuro. Muchas veces los gobiernos lo que tienen como activo es abrir, o sea, es hacia dónde vamos. Claro. Claro. Digamos, ¿dónde es que un gobernante nos lleva? Claro. ¿No? Y el último tema de los que ha traído hoy es, bueno, pensando en el 2027, cuando termine el mandato de Milei, usted cree que, pero de acuerdo con cómo votó cada uno. Y acá me permito, vos me vas a corregir, No, Gira, lee, Juan Pablo. no, que el 40,6% de los votantes de Patricia Bullrich cree que va a estar peor económicamente. Si a esto sumamos la demanda republicana institucional, encontrás ahí un electorado que Milei... Encontrás una explicación. Sí, una explicación y un electorado, más allá de la presencia de Patricia Bullrich, primero como ministra de Seguridad y ahora como senadora, veremos si hay algún un rol, quizá candidata a jefa de gobierno, más allá de la pertenencia de Patricia Bullrich a la Libertad Avanza, su votante no sé si va a responder con el mismo nivel de pertenencia que tiene la propia Patricia Bullrich. Yo creo que su votante, o sea, su votante no es Bullrich, ¿no? O sea, su No, votante, exacto. su votante, que tiene una sensibilidad particular, que tiene una adhesión fuerte con Patricia Bullrich, pero que no, digo, yo diría, esto nos sirve para entender y caracterizar un tipo de concepción política, ¿no? De un tipo de electorado. Igual, por supuesto, en todos los electorados uno puede encontrar distintos segmentos, sí. distintos nichos, distintas caracterizaciones, pero acá hay una predominante que es la republicana, la que es sensible a los temas de corrupción, la que es mayor,
la que es... Y que además está preocupada por lo económico, que lo ves acá. O sea, que ha perdido el optimismo económico. Creo que esa conjunción de cosas es la que explican un poco la situación que, insisto, no es para eternizar ni por lo bueno ni por lo malo, en la que está hoy el gobierno nacional. El 57,1% de los votantes de Milei cree que va a estar mejor económicamente. El 43,9% de Patricia Bullrich, el 11% de los votantes de Massa. Si hablamos de estar peor, 70% de los votantes de Massa, 20% de los votantes de Javier Milei y 40,6%, ese número que yo destacaba, de Patricia Bullrich. Ahí también ves el sesgo sobre cómo se experimenta y cómo se vive la economía, ¿no? Digamos, difícilmente haya una distribución desigual o tan desigual. Acá obviamente entra en juego cuando hay un rechazo por un espacio político, hay también una crítica mayor, ¿no? Claro. Ahora, el comportamiento diferencial te está diciendo algo, y creo que acá el dato más importante es la pérdida entre este segmento, que es lo que garantizó. ¿Viste esa meseta que hablábamos al principio? Esa meseta de adhesión en torno a 50 puntos, más menos 2, o sea, medio país. Bueno, la pérdida de este segmento es lo que te explica hoy una parte importante de la dificultad. Quería decir, un placer tenerte. Nos vemos el próximo lunes. Con mucho gusto. Que sea una semana más tranquila. Gracias. 12:21 en toda la República Argentina. Sheila Bilker, consultora política, directora de la consultora 3.0, como cada lunes charlando con nosotros.